91.7. Vecina, vecino, iniciamos el programa Despierta Mujer, donde juntas vamos a romper el silencio para defender nuestro derecho a vivir sin miedo y libres de violencia, siempre diciendo las cosas claras y sin miedo. Bienvenidas y bienvenidos. Hola, hola, buenos días, bienvenidos y bienvenidas a su programa, mi programa, nuestro programa Despierta Mujer, rompiendo silencio. Soy Gloria del Piélago, promotora legal de PI El Salvador, y les envío un cariñoso saludo deseándoles un bendecido inicio de semana a todas las personas que se están sumando a la transmisión en vivo a través de Radio Estéreo Vía 101.7 FM, suena mejor. Y para quienes se están conectando a través del Facebook, por supuesto que también, vecinos y vecinas. Este es un programa súper especial porque estamos celebrando un año más de la independencia del Perú, nuestras fiestas patrias, 202 años. Y justo es un momento, un buen momento para analizar si es que nuestros derechos se están garantizando y qué falta seguir trabajando, sobre qué se tiene que incidir. No, les comento que la instancia de concertación a través del área de la mujer invitó a las organizaciones civiles al pasacalle organizado por el municipio este último viernes por motivo de las fiestas patrias. Así que aprovecho para saludar a Flora Tristán, a la Cordimubes, a las promotoras legales, al colectivo de concertación, a las promotoras de salud y a todas aquellas que se sumaron a este gran pasacalle. Les cuento también que no estoy sola, me acompaña en la conducción Naisha Ferro. Ella es una adolescente, lideresa de San Juan de Miraflores, a quien le damos la bienvenida. Naisha, ¿cómo estás? Adelante. Hola Gloria, me siento muy emocionada por estar aquí conectada contigo y con los que se están sumando a la transmisión. Te cuento que en estas fiestas patrias la he pasado junto a mi familia, con amigas, disfrutando nuestra rica gastronomía como lo es un lomo saltado y claro, activando por nuestros derechos también. La producción me ha comentado que se ha estado preparando un programa súper especial. Ya saben que este espacio es para informar y conversar sobre nuestros derechos. Nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia y también nuestro derecho que tenemos como peruanas a gozar una salud de forma integral y de calidad, por supuesto. Así es, Naisha. Estamos aquí dos generaciones diferentes, pero con un mismo fin, un mismo propósito. ¿Cuál es? El informar a nuestros y nuestras oyentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Por eso, en esta hora del programa estaremos haciendo un análisis sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, porque muchas veces no lo sabemos, desconocemos. Bueno, pero a todo esto, Naisha, cuéntanos con más detallito qué tendremos en el programa de hoy. Así es, Gloria. En nuestro primer bloque estaremos conversando sobre los casos de violencia en contra de las mujeres. ¿Qué avances hay sobre la prevención y atención de la violencia de género relacionado a la salud? También vamos a hablar sobre la situación de los embarazos forzados y el matrimonio infantil. ¿Qué normas se están implementando para atender estos problemas? Sobre ello vamos a conversar con la abogada Amy Ortiz. En nuestro segundo bloque analizaremos la situación de nuestra salud sexual y reproductiva, la atención en los servicios de planificación familiar, la prevención de infecciones de transmisión sexual y la entrega de métodos anticonceptivos. Para ello nos estará acompañando Andrea Rojas, educadora en sexualidad con experiencia en salud sexual y reproductiva. ¿Escucharon? Ya saben, amigos y amigas, escriban su comentario en la transmisión en vivo a través del Facebook de Radio Estéreo Vía 101.7 FM. Suena mejor. El programa de hoy lo hemos titulado Mujeres peruanas saludables y libres de violencia. Presten mucha atención, porque si dejas tu comentario automáticamente en el acto insofacto, estarás participando del sorteo de nuestro kit Rompiendo Silencios. Hemos preparado materiales con información sobre los derechos sexuales y reproductivos, cómo identificar situaciones de violencia,
la ruta que se debe seguir para denunciarla, entre otras cositas. Y solo tiene que comentar sobre qué hace falta para que las mujeres puedan gozar de una salud sexual y reproductiva de calidad en los centros de salud. Vamos, Naicha, adelante. Así es, Gloria. El kit Rompiendo Silencios está genial. Tiene materiales informativos sobre la prevención de la violencia, métodos anticonceptivos, educación sexual integral. Ya saben, anímense a dejar sus comentarios. Recuerden que sus opiniones también importan. Bueno, antes de comenzar con las invitadas del día de hoy, es importante reflexionar cómo estamos como sociedad. ¿Estamos mejorando o no? ¿Qué piensan ustedes? Como adolescente, pienso que hay problemas que todavía están vigentes, como la violencia sexual contra niños y niñas y adolescentes, el embarazo infantil forzado, los matrimonios forzados con menores de edad, la falta de acceso a una educación sexual integral. ¿Cómo es posible este suceso? Como lo diría en TikTok. Por supuesto, es importante que pongamos estos temas sobre la mesa y busquemos soluciones reales para estos problemas. Bueno, Naicha, lo has dicho muy bien, porque cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, hablamos de nuestra sexualidad, que no solo es hablar de relaciones sexuales como mal piensan las personas, no tienen un conocimiento y creen que solamente es tener relaciones sexuales. Esto va más allá, involucra el cuidado de nuestro cuerpo y el respeto por el cuerpo del otro, el consentimiento, el acceso a la información para prevenir un embarazo no deseado y poder acceder a servicios de salud de calidad. Comentaste sobre el embarazo infantil forzado y las cifras en la actualidad. Ay, Naicha, realmente son alarmantes. Estamos hablando de que niñas en su corta edad están asumiendo una maternidad. Te comento, en lo que va del año hasta julio, el MINSA registra 537 partos de niñas y adolescentes menores de 14 años. Y no solo es eso, en el Perú, RENIE ha registrado 4.357 matrimonios infantiles entre el 2013 y el 2022. De esa cifra, el 98.4%, ¿qué pasó? Se ha dado entre niñas y adolescentes de 11 a 17 años con hombres adultos. Son situaciones que no debemos normalizar. Eso ya es tapar la violación. Adelante, Naicha. Así es, Gloria. No podemos normalizar estos casos y es un tema que junto a otro problema como la trata de personas, que son temas preocupantes y también debería de serlo para el Estado. También no hay que olvidar que el gozar de una salud es un derecho que se tiene que garantizar a las personas en toda la etapa de su vida. Por ejemplo, nosotras las adolescentes tenemos que recibir información sobre nuestra sexualidad, cómo cuidarnos, cómo identificar situaciones de violencia, acceder a servicios de salud que nos vean por nuestra salud mental, que nos brinden métodos anticonceptivos, consejería, que se entregue de forma oportuna el kit de emergencia a alguna víctima de violencia sexual. Sobre todo eso, vamos a conversar con nuestras invitadas y ya justo tenemos a nuestra primera invitada, pero antes nuestras compañeras lideresas nos tienen algo que decir sobre qué hace falta para que las mujeres puedan gozar de una salud sexual y reproductiva de calidad en los centros de salud. Adelante, chicas, las escuchamos. Mi nombre es Edith Valdivia y pertenezco a varias organizaciones sociales de nuestro distrito. Yo creo que los centros de salud deben exigir que los profesionales que ellos contratan deben tener una capacitación en lo que es violencia y que conozcan la ley 3364, porque aquel profesional que tiene que atender en un centro de salud tiene que hacer convocación de servicio, con empatía. Y también las mujeres no debemos quedarnos calladas, debemos denunciarlos ante el Ministerio de Salud y también, ¿por qué no?, por las redes sociales. Hola, chicas del programa Despierta Mujer. Mi nombre es Lola y soy promotora legal del primer sector. Lo que necesitamos para que nuestras autoridades y ciudadanía en general sea sensible a los temas
de educación sexual integral y enfoque de género es mucha información y que sea visible en los medios de comunicación, en los paraderos del tren y en los colegios. Un saludo cordial para todo el equipo de conducción. Querida amiga, lo que me gustaría, ¿cómo sería tener la atención en un centro médico? Que sea una atención con calidez, que sea una atención esmerada, sobre todo a los jóvenes, a los adolescentes que muchas veces se ven rechazados porque cuando van a pedir una información muchas veces se les niega y se les dice vengan con sus padres. Entonces lo que necesitamos es que no haya marginación con los jóvenes, que tampoco haya marginación con personas de otro, digamos que hayan elegido o que sean homosexuales, ¿no? Y que, bueno, haya un cambio radical para que podamos decir que el sistema va cambiando. Solamente las personas que trabajan en el sector salud pueden hacer este cambio, me parece. Chicas, gracias por esos mensajes. Son aleccionadores. Ahora sí, ya está con nosotras Amire Ortiz, huancaína, abogada, activista feminista por los derechos humanos. Es fundadora y directora general de Acción por Igualdad. Amire, gracias por aceptar la entrevista y te damos la bienvenida. Muchísimas gracias, un saludo cordial, fraterno, sororo para todas, todos, todes que están siguiendo este espacio y acá con la mejor disposición para poder hablar un poquito más de todas estas temáticas importantes y agradecer también este espacio que contribuye mucho a estos aprendizajes colectivos que siempre debemos forjar en la lucha contra la violencia de género, que es una consigna conjunta que tenemos. Claro que sí, Amire. Y si hablemos sobre los derechos sexuales y reproductivos, que a veces no lo comprenden, ¿no? Dicen, ay, ¿qué será eso? Pero tú nos vas a dilucidar. ¿Cuáles son los derechos sexuales y reproductivos? Gracias por la pregunta. Mira, cuando hablamos, y hay que tenerlo de la manera más general, ¿no? Masticadita, vamos a decirlo así, posible, y es esta posibilidad que tenemos todas las personas por el simple hecho de ser personas, de elegir con quién vincularnos sexualmente, cuándo vincularnos sexualmente, cómo hacerlo, y también decidir si queremos o no queremos reproducirnos, es decir, si queremos o no queremos tener hijos, hijas, hijes, cuántos queremos, el intervalo en el que queremos, y para esto acceder a todas las estrategias y toda la disponibilidad que permita garantizar nuestra salud sexual y reproductiva, que pueda garantizar que estas decisiones sean tomadas de manera libre, de manera no totalmente consciente, con consentimiento, sin ningún tipo de violencia y sin ningún tipo de coacción o algo que pueda alterar esta autonomía que tengo yo como persona de poder decidir. Efectivamente, Amir. Esos son nuestros derechos, pero hay algunas personas que lo desconocen. Y bueno, yo quería preguntarte, ¿cuál es tu análisis general sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el Perú? ¿Hay avances? En general, siempre este tipo de derechos ha tenido una principal afectación a las mujeres, porque como bien y seguro ya se han desarrollado en otros episodios, existe una situación de desigualdad, ¿no? Hacia las mujeres, hay una relación asimétrica en las relaciones de género con los hombres, en donde existe este poder de subordinación, y las mujeres han sido siempre más reprimidas a esta situación de prestar servicios a los hombres, prestar esta labor de cuidados, y por ende también cumplir estos roles estereotipados de maternar, de ser madres de familia, y también se habla mucho, ¿no?, de esta restricción de las mujeres del disfrute y de poder acceder de manera voluntaria y por autonomía de ellas mismas a los derechos sexuales, ¿no?, al hecho de vincularse sexualmente porque así lo desea. Entonces, en esa línea,
la mayoría de las violaciones de este tipo de derechos, no solo por parte de los propios agresores, que pueden ser en este caso los hombres, como en su mayoría de las formas de manifestaciones de violencia de género, sino también a nivel institucional, se han dado hacia las mujeres, ¿no? Las mujeres que han sido sometidas, por ejemplo, a la violencia sexual, que es una forma de ejercicio de poder sobre las mujeres. Las mujeres no están presentes a nivel institucional en el Estado, cuando a nivel de la mirada de la salud pública, la mujer aparece cuando nace y aparece cuando materna. De ahí, durante todo el lapso de esta temporada de vida, las mujeres no son vistas como sujetas de derecho y como usuarias del servicio de salud en todo lo que esto implica. Asimismo, también las mujeres son muchas veces como destinadas a que cumplan este rol de madre. Y no necesariamente siempre es así, pero ¿esto qué implica, no? A no garantizar que puedan decidir estos derechos reproductivos, a que no puedan decidir al acceso libre, voluntario de los métodos de anticoncepción. Hace poquito hemos visto obstaculización también a nivel de, o sea, que se ha pretendido, ¿no? A nivel institucional, de querer impedir la gratuidad, por ejemplo, de la pastilla del día siguiente, ¿no? La anticoncepción oral de emergencia, el hecho de que todavía el aborto sea satanizado, sancionado moralmente, que sea visto como más desde el punto de vista de lo religioso y desde la moralidad, entre comillas, ojo, porque no necesariamente está vinculado a temas éticos estas miradas restrictivas, pero que todavía siga siendo un delito en el Perú y que todavía las mujeres tengan que estar ¿no? expuestas a que su vida esté en peligro, en riesgo, o que su salud tenga un daño permanente para que puedan acceder al aborto terapéutico, que incluso tampoco es garantizado. Entonces, el desconocimiento de estos derechos ya nos da una base de cómo vamos, ¿no? Y lo único, ya para terminar este punto, es que el Estado todavía no termina esta labor y esta deuda pendiente de garantizar estos derechos con equidad, igualdad y sin discriminación. Qué importante la información que nos brindas. Y a propósito de esto, uno de los problemas que hemos identificado que todavía hay que seguir trabajando es la violencia basada en género, particularmente la violencia sexual contra menores de edad, niños, niñas y adolescentes. Dime, ¿tenemos normas sobre ese problema? ¿Qué debe hacer el Estado? Mira, en este caso, y agradezco mucho la pregunta, porque hay que tomar en consideración la realidad. Existen normas, efectivamente, ¿no? Tenemos una clasificación también dentro de nuestro Código Penal, y hay que entender que es muy distinto cuando hablamos de menores de 14 años a cuando hablamos de mayores de 14 años, ¿no? En el caso de menores de 14 años, el derecho que está involucrado es el derecho de la indemnidad sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que las infancias no tienen esta posibilidad de decidir siquiera, ¿no? Si pueden o no consentir relaciones sexuales, porque se comprende que todavía no tienen la madurez suficiente para poder decidir con autonomía y libertad sobre su vida sexual y reproductiva. Y a partir de mayores de 14 años, el delito involucrado es el delito de la libertad sexual, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque se comprende que existe esta posibilidad de decidir voluntariamente, pero con estos actos de violencia se impide, ¿no? Esta situación de autonomía, ¿no? Dentro de esto tenemos el artículo 170 del Código Penal, el artículo 173 también del Código Penal, con las variantes que pueden darse de acuerdo a los agravantes, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se trata de proteger es este consentimiento, ¿no? En el caso de las y los ¿no? adolescentes mayores de 14 años, y se sanciona también con una pena privativa de la libertad. Y en el caso de menores de 14 años no pueden consentir libremente. Entonces, en todos esos casos se considera siempre que existe un acto de violencia sexual. Los desafíos son muchos porque, si bien es cierto, muchas veces se apunta a la sanción, al punitivismo, al tratar de identificar al agresor, ¿no? de estos casos de violencia sexual. No olvidemos, por ejemplo, también las problemáticas adicionales sociales que existen, ¿no? ¿Qué pasan con esas niñas, esas adolescentes que han sido víctimas de violencia? ¿Qué pasa con los embarazos forzosos que derivan de esas
conductas de violencia. ¿Qué pasa con esta problemática social que, por ejemplo, genera de manera sostenible los actos de explotación sexual, en donde existen niñas que están siendo sometidas al comercio sexual porque existen consumidores de los cuerpos de las infancias? Entonces, la mirada tiene que ser integradora, de cambiar este chip, ¿no? Poco a poco, con educación, con reformas, con aquella mirada que pueda entender la problemática de manera más integradora. Así es, Amire, es tan vital la información que nos brindas. Bueno, nosotras creemos que es muy importante la prevención, por eso la educación sexual es muy importante en los colegios. ¿Esta educación está garantizando? ¿Qué otras acciones preventivas se deben implementar para aquello? Sí, no, y te agradezco mucho la pregunta porque justo como una de las de estas formas en cómo se garantizan los derechos sexuales y reproductivos también está el derecho a la educación sexual integral, la gran conocida como ESI, y que también ha sido tan cuestionada precisamente por el desconocimiento que tenemos sobre esto, ¿no? Se piensa que se va a enseñar, no sé, y lo digo hasta como una forma de gracia, burla, no lo sé, pero piensan que les van a enseñar pues el Kama Sutra y qué sé yo a las infancias, y de eso no se trata. Y creo que esa mirada precisamente es porque todo lo que está relacionado con el cuerpo, la salud, la sexualidad, inmediatamente es vista desde el morbo, desde un punto en donde se ha tratado de limitar una mirada real de garantía de derechos. Efectivamente, hay que seguir incidiendo sobre la ESI, y sobre eso quisiera hacerte la siguiente pregunta. El problema de la violencia sexual trae consigo otros problemas, como lo es el embarazo forzado en niñas y adolescentes. ¿Hay alguna normativa para eliminar este problema? ¿Cuál sería tu percepción? Acá tenemos un tema gravísimo, ¿no? Como bien decía, en el sistema sanitario de nuestro país, las mujeres no existimos. Existimos cuando nacimos y cuando dicen, ya nació mujer, y de ahí existimos cuando damos a luz y nos convertimos en madres. Y eso es una gran falencia, porque dentro de las estrategias sanitarias y de atención también del primer nivel que está en todos los territorios de nuestro país, no hay un control acerca de la salud integral de las mujeres, que incluye la salud sexual y reproductiva. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cuando una víctima, una niña, una adolescente, sufre de una violación sexual que trae consigo un embarazo forzoso, no nos enteramos hasta que está inscrita, ¿no? Esa criatura que nació y que expuso la vida y que deja daños y secuelas permanentes en esas niñas que se convirtieron en madres. Y esto es algo gravísimo, porque por lo general no se cumple con este deber que sí está normado, pero no se cumple, en el que las niñas adolescentes que son identificadas con embarazos forzosos, en principio los establecimientos de salud deben denunciar a la fiscalía. Por ejemplo, si hablamos de menores de 14 años, como hemos visto hace un ratito, sí o sí estamos hablando de un acto de violación sexual, sí o sí. Entonces, si yo identifico que una niña de menor de 14 años está embarazada, entiendo que sí o sí ha sido víctima de violación sexual. Y a mí, como no sé, personal sanitario, lo que me corresponde es denunciar ese acto, porque no ha habido otra forma en cómo se ha podido embarazar. Segundo, el hecho del acceso al aborto terapéutico. El aborto terapéutico, sabemos, es esta única modalidad de aborto en nuestro país, que de acuerdo al Código Penal no está penalizado, y que se lleva a cabo cuando existe un daño inminente hacia la vida y hacia la salud, ¿no? Que puede ser también un daño permanente en la gestante. Y en el caso de las niñas, ese cuerpito no está preparado para gestar, no está preparado para maternar, ¿no? Si vemos incluso desde el punto de vista físico, y también el daño que genera a nivel en salud mental, porque cuando hablamos de salud hay que hablar de estas miradas más amplias. Entonces, el acceso al aborto terapéutico debería ser un derecho hacia todas las niñas. Y tenemos hace poquito un caso emblemático, que es el caso de Camila, una niña indígena
que fue víctima de violación sexual por parte de su padre, que queda embarazada, que le niegan el aborto terapéutico cuando lo solicitó y que encima la criminalizan cuando después tuvo un aborto espontáneo. Y tenemos el pronunciamiento del Comité de Naciones Unidas, ¿no?, del Comité del Niño, en donde reafirma de que el Estado peruano tuvo esta responsabilidad y que generó estas violaciones de derechos a la libertad, a la autonomía, la vulneración también con discriminación por tratarse de una niña indígena, e insta a que todos los casos de violación, de embarazos forzosos que se entiende que derivan de violaciones en el caso de menores, sean tratados con esta mirada y que accedan al aborto terapéutico, porque tiene que despenalizarse en todas sus causas, porque se entiende que esto deriva de un acto de violencia. Ya para finalizar, de forma general, coméntanos, ¿cuáles son esos desafíos que tenemos como sociedad para que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y adolescentes se garanticen en el Perú? Todavía, por ejemplo, dentro de nuestro país tenemos deudas pendientes a nivel de cómo se han ejercido políticas públicas que han burlado estos derechos, y se me ocurre mencionar, por ejemplo, la temática de las esterilizaciones forzadas dadas durante la década de los 90. Esto es algo que también el hecho del acceso a la justicia, a la reparación de las víctimas, va a generar un precedente importante a nivel de que los estados no deben emitir políticas públicas que violen estos derechos, que atenten contra la dignidad humana. Y sería un precedente importante también, porque no solo se trata a veces de omisión, sino que también hemos vivido en una realidad en donde en el Perú se han violado de manera, proactiva este tipo de derechos. Asimismo, bueno, si bien es cierto, tenemos que, porque ha habido un debate legal también a nivel del Poder Judicial sobre el protocolo del aborto terapéutico, este protocolo no está funcionando de manera efectiva. Se tiene que trabajar para que pueda ser de conocimiento más accesible, incluso del propio personal médico, de las propias personas que trabajan en la atención de mujeres, de niñas, que de oficio no están informando sobre estos derechos. Entonces, el acceso a métodos anticonceptivos, que tiene que ser mucho más democrático, y la educación no solo a nivel escolar, sino también esta orientación y estos espacios formativos de fortalecimiento de derechos que debería de darse en todas las etapas, porque no solo las niñas y las adolescentes no conocen sus derechos, sino también en general las mujeres. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias a ti, Amiri, por habernos ilustrados. Yo creo que todos nuestros oyentes se van satisfechos con las informaciones que nos has brindado. Importante todo el análisis sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos que hemos tenido en este primer bloque. Continúen comentando a través de nuestro Facebook de la radio Estéreo Villa 101.7 Suena Mejor. El programa de hoy lo hemos titulado Mujeres Peruanas Saludables y Libres de Violencia. ¿Quieres participar del sorteo de nuestro kit activista? Comenta respondiendo a la pregunta: ¿qué hace falta para que las mujeres puedan gozar de una salud sexual y reproductiva de calidad en los centros de salud? Sí, tuvimos 2 ganadoras en el programa anterior, ¿recuerdan? Así que participen. Ya está con nosotras en cabina Andrea Rojas. Ella está lista para conversar sobre los avances y desafíos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y la diversidad sexual en el Perú. Con esto y más, regresamos después de este corte comercial. No se muevan, que ya retornamos en breve en Despierta Mujer, rompiendo silencios. En estas fiestas patrias, las mujeres de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores nos unimos para romper el silencio y defender nuestros derechos sexuales y reproductivos. Porque queremos un Perú donde ninguna niña más tenga que asumir una maternidad por violencia sexual. Donde las mujeres y las personas de la diversidad sexual podamos acceder a servicios de salud sexual y reproductiva de calidad en los centros de salud. Donde nos brinden información sobre el ejercicio de nuestra sexualidad, sin discriminación ni perjuicios. Este es un mensaje del programa Despierta Mujer, rompiendo silencios. No se muevan, vecinos y vecinas, que regresamos después de este corte comercial. Estéreo Villa. Queda 1%.
Frontera. El grupo Frontera, la banda número 1 de música regional mexicana, llega al Perú. Grupo Frontera, el comienzo Tour Latinoamérica, jueves 12 de octubre, Arena 1, Costa Verde, San Miguel. Entradas disponibles en ticketmaster.pe. Descuento especial para clientes BBVA. No te los pierdas. Chino, ¿qué tal te fue en la entrevista de trabajo? Empiezo el lunes. Me escogieron porque los senatinos tenemos experiencia mucho antes de egresar. Anda, ¿cómo así? Con el modelo de formación dual de Senati, continuamos nuestro aprendizaje en empresas relacionadas a nuestra carrera. Por eso los senatinos siempre destacamos en la industria. Postula hoy a Senati y hazte notar en la industria, porque ser de Senati se nota. Inscríbete en admisionsenati.com. Cierre de inscripciones 30 de julio. Escuchas Estéreo Villa. Ya regresamos con el programa Despierta Mujer, rompiendo silencio. Regresamos, amigos y amigas, con el programa Despierta Mujer, rompiendo silencios. Por Radio Estéreo Vía 101.7 suena mejor. Este es un programa, como lo decíamos, especial por Fiestas Patrias. Ya lo anunciamos antes del corte. Es el momento de conversar sobre los avances y desafíos de la salud sexual y reproductiva de las mujeres y la diversidad sexual en el Perú. Así es, Gloria. Ya está con nosotras Andrea Rojas. Ella es bachiller en obstetricia, fundadora y presidenta del Voluntariado de Educación Sexual Responsable, con experiencia en la promoción de la salud sexual y reproductiva. Gracias por aceptar estar aquí. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Muy buenos días. Ahora vamos a hablar de una forma de violencia que sigue vigente y de la cual no se habla mucho, pero si ahorita hacemos una encuesta a todas las mujeres de nuestro barrio, la mayoría diría que fue víctima de esta forma de violencia. Estamos hablando de la violencia obstétrica, denominada violencia en los servicios de la salud sexual y reproductiva. Primero, coméntanos sobre cómo se manifiesta este tipo de violencia y si hay algún avance, alguna normativa que regule esta problemática. En el caso de la violencia obstétrica, está la ley 30364 que se ha estado implementando en la última actualización, que se incluye también como parte de la violencia basada en género. La violencia obstétrica tiene, en definiciones más específicas, lo que es una violencia que específicamente se da a las personas con capacidad de gestar y que están en un proceso de gestación, en este proceso de controles prenatales, trabajo de parto y también puerperio. Pero si nos alejamos un poquito más de violencia obstétrica y vamos a lo que es violencia en salud sexual y reproductiva o violencia ginecológica, podemos tocar otros casos, ¿no? En donde se violenta a las personas por tan solo solicitar atención en salud sexual y reproductiva o limitarlas a accesos básicos que son de la atención en planificación familiar o descarte de ITS, etcétera, ¿no? O incluso en el mismo trato. Entonces hay muchas modalidades por las cuales podríamos encontrar dentro de la violencia obstétrica o la ginecológica o específicamente la violencia en salud sexual y reproductiva en el Perú y que pues sigue siendo incluido. Hay una norma técnica incluso que es la norma técnica 180, que con esto ya estamos hablando un poco más sobre estas violencias y cómo podemos solucionarlo y de qué manera preventiva también se tiene que tratar, ¿no? Andrea, gracias por estar con nosotros. Yo quisiera, a esta problemática que mencionas, ¿qué se necesita mejorar para que se garantice una atención de calidad? Cuando vemos las problemáticas, una evaluación un poquito holística, grande, vamos a encontrar bastantes problemas a nivel estructural dentro del espacio del MINSA, del Estado incluso, a nivel cultural también, y el mismo hecho de los recursos, ¿no? Entonces, podríamos hablarlo desde escalas, ¿no? Desde una parte interna, capacitación para los profesionales de salud que van a atender, que deberían atender, ¿no? Un adecuado monitoreo y vigilancia de las políticas públicas aprobadas, que eso muchas veces falta, modificaciones de normativas en temas de sanción y retiro de personal, porque eso también pasa. Yo tengo un cargo dentro de su salud, ¿no? Y yo me he dado cuenta desde el área de la JUS que no puedes sancionar más que solo darle un aviso, un memo y simplemente sigue violentando, ¿no? Y desde otro punto relacionado a la norma técnica 180, por ejemplo, el darnos la posibilidad de que pues
se dé obligatoriamente una capacitación con evaluación a los profesionales para que se pueda realmente saber si es que están conociendo el tema, al igual que también sensibilizar y capacitar a las personas, ¿no? No sale esta información de que hay una norma, que tienes derechos, que lo que has estado sufriendo es violencia y que no debes aguantarlo, ¿no? Y vivimos en una cultura en donde la violencia ha sido muchas veces minimizada, normalizada, incluso en los medios de comunicación y en los espacios de salud. Entonces, eso sería una de las primeras pautas, ¿no? Desde modificaciones de algunas partes de las reglas para tener una mejor sanción, como también en la vigilancia y monitoreo de estas normas y su capacitación y sensibilización por todas las partes o actores necesarios para que se cumplan adecuadamente. Efectivamente. Ahora yo te quiero preguntar, ¿de qué otra forma se manifiesta la violencia de género en los servicios de salud sexual y reproductiva que afectan a las mujeres, adolescentes y personas de la diversidad sexual? Relacionado a este punto que mencionas, algo que la norma técnica 180, y pues no solo es la norma técnica, también incluso cuando hablamos de la ley 3364 se habla, ¿no?, sobre las diversas violencias basadas en género, es que a las personas de la comunidad LGTBIQ hasta el momento no hay una ley que diga específicamente ley para prevenir los crímenes de odio, ley, porque todas estas propuestas de ley o proyectos se los han bajado en el Congreso o en otros espacios, ¿no? Entonces, de alguna manera, solamente hubo normas y documentos que hicieron valer los derechos de las personas trans, de las personas de la comunidad LGTBIQ, personas bisexuales, y se han estado ingresando normativas, por ejemplo, en caso de temas de ITS, bastantes, pero también relacionadas al tema de salud sexual y reproductivo, la 180, ¿no? En la 180 especifica que incluso la violencia hacia la comunidad LGTBIQ también tiene que estar visible, que debemos estar en contra, ¿no? Y que la atención debe ser humanitaria para todas las personas sin distinción alguna. Entonces, desde ese punto, al ver estas problemáticas que se han dado en el MINSA, es que nos damos cuenta que aún sigue habiendo resistencia de muchos profesionales para, primero, poder incluso denominar, etiquetar, hablar de las personas, también cómo tratarlas, cómo darles una atención adecuada y humanitaria y respetuosa de su identidad. Las personas todavía, la mayoría de profesionales no ha sido capacitado en educación sexual integral, no tiene conocimientos en su formación. La formación que ha tenido es muy conservadora, incluso demasiado tradicional, por lo cual muchas personas que sí atienden adecuadamente bien ha sido porque han tenido cursos de especialización o han tenido oportunidad de algún curso que hayan aprendido de alguna ONG o espacio. Incluso la OPS, a pesar que dio cursos gratis sobre salud con enfoque de género, no todas las personas participan en estas capacitaciones. Entonces, sí vemos ahí bastante resistencia, por lo cual muchas jóvenes, adolescentes y personas de la comunidad LGTB o personas que son población LGTB no se sienten identificadas de participar en estos espacios porque en más de una oportunidad son violentados desde el mismo llamado a su identidad, ¿no? Que eso genera una gran preocupación para nosotras, nosotres. Efectivamente, la capacitación y también la actualización de los profesionales es muy importante. Por otra parte, una de las problemáticas también es el embarazo adolescente. Sobre este punto, ¿cuáles son los avances sobre la atención en salud sexual integral a las y los adolescentes? Hay bastantes documentos que han estado siendo visibles, incluso en tiempos de pandemia. Y algunos pareciera que no fueran muy directos con el tema de embarazo adolescente, pero sí lo son. Desde las normativas como relacionadas al tema de la salud menstrual, que fue una ley que fue aprobada en el año 2020-2021, como también algunas normas relacionadas a la atención en tiempos de COVID y post-COVID sobre la atención a los adolescentes, ¿no? Hay normas técnicas de atención integral en salud sexual y reproductiva de adolescentes. Hay lo que vendría a ser la reactivación de la etapa vida adolescente joven, que el Ministerio de Salud está intentando visibilizar ahora con mucha más fuerza. Se está haciendo ciertas normas relacionadas a los espacios diferenciados, ¿no? Lamentablemente, cuando se aprobó este documento que habla sobre los espacios diferenciados para los adolescentes y tengan una atención adecuada, no se tomó en cuenta de que esto es basado en voluntad política también. Entonces había aprobación, pero no había ejecución completa.
Entonces, no todas las postas y centros de salud no lo tienen, ¿no? Entonces, hay muchas normas que se han aprobado, que si bien están aprobadas, no todas están visibles, pero que de alguna manera ayudan a la prevención de embarazo adolescente. Aún así, considerar que incluso con la norma técnica 180, que busca una atención adecuada, una atención para que las adolescencias también se sientan respetadas y las juventudes también, seguimos en pie de lucha de que sean más visibles. Por ejemplo, en Piura se aprobó una ordenanza municipal para prevenir el embarazo adolescente por medio de la educación sexual integral. Ese es un gran apoyo. En Villa El Salvador se está buscando también visibilizar esto, ¿no? En San Juan de Miraflores también, de distintos proyectos, ¿no? Para que realmente tanto el Estado entienda que desde las municipalidades, también desde los espacios estatales, se tiene que prever el embarazo adolescente, y no solo el embarazo adolescente, sino distintos tipos de violencia y consecuencias que pueden causarse producto de una falta, una deficiencia de ESI en distintos espacios, ¿no? Entonces, y también falta de normas, ¿no? Entonces, esas serían unas cuantas cositas o normativas que se están viendo para prevenir el embarazo adolescente y que podría decirse que son avances, ¿no? Tal vez antes, hace unos años atrás, no pensaríamos que una municipalidad o distintas municipalidades estarían a favor de implementar la educación sexual integral, ¿no? Sobre todo por prever estos embarazos. Pero hoy por hoy estamos buscando sensibilizar a las municipalidades y a los espacios que tienen esta posibilidad en el tema de educación de que se implemente. Hay lineamientos de educación sexual integral, hay que buscar que se haga una ley. Pero por mientras se está buscando, aunque sea trabajar con actores que van de la mano y que tienen los recursos para poder implementarlos, que eso ayuda de alguna manera, ¿no? Se está viendo también una norma, todavía no está aprobada, si no me confundo, para poder reactualizar lo que es los documentos en atención de etapa vida adolescente joven, ¿no? Que esperemos, que incluyen también el tema de salud sexual y reproductiva y obviamente la prevención de embarazo adolescente. Esperemos que cuando se publique este documento y salga todo, podamos encontrar mayores actualizaciones. Mientras eso, lo que sí invoco bastante es que las jóvenes, las adolescencias, no nos quedemos en una posición de bebedores, sino en una posición activa en donde podamos defender y presentar nuestra voz y nuestras problemáticas. Efectivamente, Andrea. Bueno, ahora yo te quiero preguntar, ¿cuáles son los desafíos como Estado para que las y los adolescentes y jóvenes puedan recibir información sobre cómo prevenir un embarazo no deseado e infecciones de transmisión sexual en los servicios de salud? Bueno, uno de los desafíos que yo he visto bastante que es del Estado y que han estado ahí comentando en alguna oportunidad con algunas compañeras es el mismo hecho de los recursos, ¿no? Y nos lo hemos visto bastante en JUS, cuando se hacían estas consultas y les decíamos, oye, pero tú tienes deberes como profesional y tienes que atenderlos, ¿no? Entonces te decían, no, pero es que nosotros, el Estado, no nos da recursos. Y el Estado, cuando se habla con la DIRIS, dice, lo que pasa está en que no hay recursos para poder dar descartes de VIH para algunos espacios. No hay recursos humanos para poder, o económicos para poder a implementar más profesionales capacitados en estos lugares, ¿no? Entonces uno de los desafíos sería el tema de los recursos, tanto económicos, que incluyen para poder implementar profesionales capacitados, como también la implementación de capacitaciones, ¿no? Y materiales y suministros que sean necesarios para una atención idónea, de calidad e íntegra. Lo otro desafío es la lucha, digamos, de pensamientos, ¿no? De pensamientos o ideologías conservadoras fundamentalistas, ¿no? Este pensamiento fundamentalista religioso conservador en donde se considera lo tradicional como acto y lo emergente o respetuoso de los derechos y del enfoque de género como algo que no debe ser tratado, ya está liderando y lidera bastante los espacios del Estado en muchos casos, generando un sesgo de información y de tratos hacia los profesionales y de las atenciones dignas. Entonces es otro desafío que el Estado tiene, ¿no? El entender que tiene que ser objetivo y dejar la subjetividad a un lado para poder trabajar con las problemáticas que necesita la población. La población necesita educación sexual, necesita derechos respetados, necesita una salud sexual y reproductiva de calidad porque es su derecho y el deber del Estado cumplirlo.
Y dentro de eso es aceptar que si hay que existir normas, incluyendo específicas de la comunidad LGTBIQ o de las personas con capacidad de gestar, se van a tener que hacer aunque esas personas no quieran, porque es el respeto y el deber de los derechos que se necesitan tener y ejercer, ¿no? Entonces son una de las dos que yo considero que son una de las tantas primordiales, desde lo económico y los recursos, pero también desde la forma de pensar de las personas que toman las decisiones. Por supuesto. De hecho, necesitamos tener, digamos, una alianza, pueblo y Estado. En este caso, organizaciones sociales de base con el municipio, que son los más cercanos a nosotros, porque si no, no lograríamos nada. Y como tú dices, hay que seguir insistiendo, sensibilizando. Y con respecto a la atención en los centros de salud a las personas de la comunidad LGTBI+, ¿qué avances hay y qué se necesita mejorar? En el caso de las personas con el avance de la comunidad LGTBIQ, realmente en el tema del sector salud se han logrado normativas, como la última que ha sido hace unos meses relacionada al PrEP, que se ha puesto como prioridad a personas que tienen relaciones sexuales anales también, ¿no? Específicamente también para las personas bisexuales, activas, o las personas trans, ¿no? Que eso ayuda bastante porque muchas veces no se quería entregar la mayor cantidad de condones, ¿no? Generalmente te dan condones, 10 condones y luego 30 condones, pero a veces las personas trabajadoras sexuales o las personas o otras personas de la comunidad o incluso personas que no son de la comunidad necesitan mayor cantidad de condones, ¿no? Y no se los querían dar. Entonces, desde el tema preventivo que está empezando como un piloto, se empezó a implementar para las personas a ciertas personas de la comunidad LGTBIQ y sobre todo haciendo visible también que hay personas que viven con VIH que necesitan también un tratamiento y también se les está dando prioridad, ¿no? Pero dejando de lado que considero que eso no solo debería ser para cierto grupo de la población LGTB, sino para todas las personas, la norma técnica 180, que es la última que se estaba mencionando, sí es muy explícita con la comunidad LGTBIQ, incluso hay incluso Manuela Ramos y otros espacios, y otras organizaciones y ONGs están implementando capacitaciones para obstetras y profesionales. En Impares, por ejemplo, también estamos capacitando a los profesionales de obstetricia porque sabemos y somos conscientes que esta norma ayuda bastante a tener una herramienta de justificación de que los profesionales tienen que atender con calidad a la comunidad LGTBIQ y que en un futuro mucho más adelante podamos encontrar que la atención se respeta desde su identidad, ¿no? Y que incluso los documentos y las historias clínicas son más respetuosas de la diversidad también, porque no se puede hacer registros adecuados de la población LGTB si es que no se puede registrar a la población LGTB en las historias, ¿no? Y en el caso específico de otras normas, lo que sí nos falta bastante es tener a nivel político, tener mayor cantidad de población o autoridades o personas que toman decisiones a favor de los derechos humanos y de la diversidad, ¿no? No solo hay 3, 4 personas, a lo mucho 5, que podrán decir que están a favor de la comunidad LGTBI y pueden presentar papeles en el Congreso, pero nos falta más cantidad para poder hacer de que se aprueben normativas y no se las bajen desde las mesas, ¿no? Y podamos trabajar. Y desde el punto de los CERITs, que han sido espacios muy estratégicos para ayudar a visibilizar a la comunidad LGTBIQ, nos falta hacer de que no solo sean en los CERITs a quienes se les capacite sobre diversidad, porque a los CERITs sí se les capacita muy bien, a pesar que hay normas técnicas que hablan de que la capacitación es para todos los profesionales. Los CERITs sí lo hacen de manera obligatoria. Sería que también los otros profesionales de todo el MINSA tengan capacitaciones como atender y luchar contra estos comentarios o discursos de odio, que en muchas oportunidades los profesionales de salud en hospitales y en postas lo dicen, lo mencionan o con sus tratos no verbales lo hacen, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, uno de los retos que estamos teniendo para poder trabajar, esa resistencia que tienen muchos profesionales para atender con respeto y con integridad a todas las personas, y no solo un grupo de personas a las cuales consideran que tienen derechos, sino todas, todos y todos. Gracias, Andrea, por haber participado y habernos dado tantas informaciones importantísimas. ¿Algún mensaje que quieras compartir como reflexión sobre los temas que hemos conversado? Por favor. Sí, muchas gracias.
Agradecer primero al espacio por haberme invitado. Gracias por la invitación, por el espacio también. Motivar a las personas que nos están escuchando, sean jóvenes, adolescentes, adultos mayores, personas diversas de distintos espacios, que los derechos humanos son importantes y también los deberes, ¿no? Y el derecho de uno termina en el otro. Y si en el caso ustedes han considerado o han sentido que los han tratado mal, los han violentado, los han humillado, los han menospreciado dentro de un centro de salud, y han pasado meses o años y tienen todavía los datos de esas personas, hagan sus reclamos o sus denuncias, porque eso es importante para evidenciar las situaciones. Entremos a espacios de concertación, de grupos de mujeres o de personas o de promotores de salud para poder evidenciar y hacer la vigilancia ciudadana. La participación ciudadana es variada. No necesitamos solo hacer nuestra votación para poder decir que estamos participando en el Perú. Podemos estar en varios espacios, en colectivas y en lugares y organizaciones para demostrar que nuestros derechos se pueden ejercer y también visibilizar que los derechos de otros, de las más personas indefensas y vulnerables, también sean velados y respetados. Así que les doy esta posibilidad de invitarles de que participen en todos los espacios que sean necesarios. 1 o 2 horas a la semana no hacen daño a nadie, más bien ayudan bastante y créanme que van a generar una mayor incidencia en estas políticas públicas que generalmente no se cumplen o no se respetan o se cumplen a medias, ¿no? Esperemos que más adelante el Estado y pues el Perú podamos tener una mayor calidad de salud, no solo para un grupo de personas, sino para todos, todas y todos, y que podamos tener realmente esta vida digna que tanto merecemos tener. Muchas gracias. Como lo escuchamos, vecinos y vecinas, existen formas de violencia en los servicios de salud sexual y reproductiva que no debemos tolerar. Por ejemplo, la violencia hacia las mujeres en el proceso de parto. Tampoco debemos tolerar que hoy las adolescentes y los adolescentes tienen que recibir orientación y consejería sobre el cuidado de su salud sexual y reproductiva para prevenir embarazos no deseados o infecciones de transmisión sexual. Amigos y amigas, recuerden que puedes comentar y participar en el sorteo de nuestro kit Rompiendo Silencios, unos materiales que te puedes ganar solo comentando sobre el tema del día. Todavía tienes tiempo. Responde a la pregunta: ¿qué hace falta para que las mujeres puedan gozar de una salud sexual y reproductiva de calidad en los centros de salud? Puedes etiquetar a tu amigo, amiga, vecino, vecina. Y ahora vamos a escuchar las opiniones de nuestras vecinas. ¡Adelante! Buenos días, mi nombre es Beatriz Sencho Paredes, soy lideresa del Vaso de Leche del Grupo 18, Comité 16. Soy una madre gestante que voy al servicio del hospital, del centro médico o de una posta. Y cada madre que está gestando necesita un servicio de calidad, ya sea en una posta o un hospital. También se pide a los profesionales que hagan una buena labor al servicio de la comunidad y de la gente que lo necesita. Gracias. Hola chicas del programa Despierta Mujer. Mi nombre es Cristina, soy extranjera y vivo en Villa Salvador, Grupo 18. Veo aquí muchas adolescentes embarazadas. Deberían recibir charlas educativas en centros de salud, colegios y folletos. Muchas gracias. Chao. Hola chicas del programa Despierta Mujer, mi nombre es Araceli Vargas, soy lideresa del sector 1, Grupo 18, Villa El Salvador, y en estas fiestas patrias es importante que las autoridades sigan trabajando para que nuestras niñas no tengan que asumir una maternidad por violación sexual. Se tiene que prevenir con educación sexual en los colegios, por ejemplo, cada semana darles charlas a todos los adolescentes en los colegios. No dejar de darles sus charlas para que así ellos estén al tanto de la educación sexual. Gracias chicas, un saludo para las conductoras. Naisha, ahora sí, ya estamos llegando al final del programa. Esperemos, vecinos y vecinas, que los temas que hemos tocado les haya permitido reflexionar sobre lo urgente que es que se siga impulsando leyes, normas
y políticas públicas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas, especialmente de las poblaciones más vulnerables, como son las mujeres, niñas, adolescentes y personas de la diversidad sexual. Ya no queremos ver más casos de niñas que tienen que asumir un embarazo producto de una violación sexual, ni que se les obligue a casarse a su corta edad. Queremos que en los servicios de salud las y los adolescentes tengan información y acceso a métodos anticonceptivos, que las mujeres no sigan experimentando malos tratos en sus controles prenatales y mucho menos en el parto. Así como nos unimos para festejar, entiéndanlo bien, así como nos unimos para festejar, también debemos unirnos para cambiar lo que no nos suma como sociedad. Así también hacemos Perú. Así es, Gloria. Voy a resaltar lo que dices porque creo que nosotros y nosotras, desde donde estemos, podemos promover el cambio. Y empecemos por no normalizar la violencia, ya sea en casa o en los centros de salud. Y bueno, continuaremos juntas, las mujeres lideresas de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, aquí, en este espacio, para defender nuestros derechos, tus derechos. No hay tiempo para más. Gracias por quedarse hasta el final de este programa especial por Fiestas Patrias. Un abrazo muy fuerte a todas las personas que se han estado sumando a la transmisión en vivo. Y recuerden que queremos mujeres peruanas saludables, libres de violencia. Los resultados del sorteo del kit Rompiendo Silencios serán publicados el día de mañana a través de las redes sociales de Radio Estéreo Villa. Esto fue Despierta Mujer, Rompiendo Silencios. Sintonicen nuestro próximo programa, como siempre, por la radio Estéreo Villa 101.7. Suben a mejor y con nuestras voces muchísimo más. Que tengan un lindo inicio de semana. Chao, chao. Sí, un cálido y fraternal abrazo. Hasta el próximo programa. Chao. Esto fue Despierta Mujer, Rompiendo Silencios, programa producido por mujeres lideresas de Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán y el Movimiento Manuela Ramos, en alianza con Medicus Mundi Guipúzcoa, Medicus Mundis Álava y con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Nos reencontramos en el próximo programa. En Estéreo Villa.